qué lindo saber que aunque no tenemos su voz audible, como dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, ¿no? En lo que modestamente he podido estudiar en estos años de la palabra de Dios, solo esta es la voz de Dios. No es que Dios se aparece y está dando nuevas revelaciones, porque estaríamos pensando en un Dios voluble, un Dios que cambia, un Dios que nos ha mentido al decirnos que esto está completo. Bien nos dijo que esto está completo. Y no podemos, hermanos, creer más allá. Eso es lo único que creemos. Esta es la bendita palabra de Dios, hermanos. ¿Qué fuera de nosotros si no tuviésemos este libro, ¿no? Nuevamente citando lo que dijo Mela en su oración, qué lindo es cuando podemos escuchar y saber que lo que Él nos está diciendo es lo mejor para nuestras vidas. No siempre, hermanos, lo que tú piensas que es lo mejor para ti es lo mejor realmente, ¿no? Es igual que los niños. Mis hijos tienen bastantes ideas de qué sería lo mejor para ellos, ¿no? Sería lo mejor para ellos comer helado todo el día, ¿no? Almorzar y cenar pizza todos los días. ¿A cuántos les gustaría tener un régimen así? No mientan, ¿eh? Ahí está, la gente, ahí está, no mientan, la verdad, pues, claro. Ahí está, no, pero por más de que ellos, mis hijos, crean que eso es lo mejor para ellos, eso no es lo mejor para ellos. Nosotros los padres lo sabemos. Bendito nuestro Padre Celestial, que sabe qué es lo mejor para nosotros y está dispuesto a darnos solamente lo mejor, lo que Él considera lo mejor. Si el año que pasó algunas cosas no salieron como tú esperabas, posiblemente necesitas más tiempo para alcanzarlas, o posiblemente, considéralo por favor, de repente no es lo mejor. De repente el Padre Celestial tiene algo que es mejor. Y ante eso, como oraba Melanie también hemos enseñado aquí, no caben explicaciones, solamente obediencia. Nada más. No. Vamos ahora a Hechos. Hemos visto los pilares. Hemos visto los pilares del testimonio. Vamos a repasarlos. Ahí aparecen en el orden que hemos ido estudiando. El primer pilar es entonces el motivo, ¿no? ¿Por qué soy así? Segundo pilar, la conciencia. Tercer pilar, el estándar, la norma, ¿no? A dónde yo me ajusto. El cuarto pilar, influencia. Vimos de eso un poquito, permíteme ahora extenderlo más, el cuarto y quinto pilar, ¿ya? Vamos por favor a Hechos capítulo 5, desde versículo 1. ¿Se acuerdan? Pablo se defendió, ya tenía 3 veces defendiéndose y ahora viene a presentar su cuarta defensa. Félix lo había tenido 2 años. Félix era un gobernador que le gustaba el soborno, entonces él lo tuvo a Pablo 2 años escuchándole atentamente, pero también esperando que Pablo le diera un dinero para soltarlo. No sucedió. Félix fue relevado de su cargo y su sucesor, Festo, vino y comenzó a analizar los casos que quedaron pendientes del gobernador anterior, ¿no? Del ejercicio anterior. Haciendo este análisis decidió ir a Jerusalén. Vamos a ver qué nos dice el pasaje. Llegado pues, 25 del versículo 1, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, o sea, a Pablo, ¿no? Preparando ellos una celada, una emboscada, para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros, dijo Festo, ¿no?, puedan y quieran, ¿no?, dijo, desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle allí en un juicio frente a Festo en su ciudad, ¿no?, en la ciudad de Cesarea. 6. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, un dato impreciso, curioso esto, ¿no?, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, Pablo, ¿no?, y se presentó ahí en este breve juicio, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, y nota esto, las cuales no podían probar. No podían probar. Hermanos, nos pueden acusar de muchas cosas. El asunto es cuánto de aquello que nos acusan es cierto. 8. Alegando Pablo en su defensa, dijo lo siguiente, ¿no? Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo,
ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Si Pablo iba, lo mataban en el camino. Y Festo y todo su servicio de inteligencia sabían eso, pero de alguna manera, como buen político, quería alegrar y contentar a todos. Hermanos, no confíes en ningún político, confía en el Señor. ¿Ya? Confía en el Señor. 10. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes bien. Pero si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y Pablo agrega un pedido que mueve muchas cosas en su futuro. Él dice: a César apelo. Él dice: mándeme a Roma entonces, y frente al mismo César voy a defender mi causa. Eso fue algo definitivo. Su siguiente destino era Roma, frente a César. Ya no se podía hacer nada más con su caso. Ya salía del poder de las manos de cualquier gobernador, de cualquier persona, tenía que ir a César. Ahora, para que César reciba un caso, ese caso tenía que ser bien documentado también. De todas maneras se iba a parar frente a César, porque ese era un camino inexorable, irrevocable. Sin embargo, aquel que mandaba un caso así a César tenía que sustentar bien el caso, de otra manera su cuello, su cabeza podía rodar, ¿ya? Entonces aquí habían dos cosas bien fuertes que enfrentaba a Festo: el pedido de Pablo y cómo él sustentaba frente a César que tenía que mandar a Pablo a sufrir una audiencia ahí con César, ¿no? Bueno, aquí quiero mostrarte una cosa en cuanto a la influencia. Pablo dice en el versículo 8, alegando Pablo en su defensa, él dice, ¿no?, ni contra la ley de los judíos, que en realidad es la ley de Dios, ¿ya? No dice contra las costumbres de los judíos, dice contra la ley de los judíos. Habían dos cosas que los judíos seguían como nación en esta época. Uno era el Talmud y otro era la Torá, ¿ya? En palabras hebreas. La Torá era la ley que Dios había dado a los judíos, la ley que Dios dio a Moisés, no solamente el decálogo, los 10 mandamientos, sino una serie de ordenanzas que tenían que ver con la alimentación, con la tributación, con el reparto de la tierra, con leyes respecto a la vida moral, al trato de las relaciones contractuales entre empleador y trabajador, una serie de normas que vinieron a ser su constitución política o algo así, código civil, código penal, constitución política, todo junto en uno solo, es la ley de Dios. Eso se llamaba la Torá. El Talmud era el conjunto de tradiciones, el conjunto de costumbres que en el cumplimiento de la Torá los judíos habían ido acumulando. Los reyes del Talmud eran los fariseos, ¿ya? Ellos tenían cada observancia, ellos analizaban cada cosa del Talmud y lo habían reglamentado, y ellos eran la imagen viva del cumplimiento del Talmud. Para cumplir la Torá, Dios había demandado un conocimiento especial de la palabra al punto de sensibilizarse desde la niñez. La Torá tenía que ser repetida a los niños judíos desde pequeñitos, ¿no? ¿Te acuerdas ese pasaje en Deuteronomio cuando Dios le dice al papá judío: y las repetirás a tus hijos cuando te vas al campo de fútbol, y las repetirás cuando lo llevas a la cancha de vóley, y cuando te vas de campamento, cuando lo llevas a la piscina, cuando lo llevas a tu taller, a tu oficina, y le enseñas lo que haces, y le repites y le repites y le repites la palabra de Dios? Qué lindo es cuando nuestros niños desde pequeños aprenden la palabra de Dios, ¿no? Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver a sus hijos repitiendo algún versículo de la palabra de Dios. A ver, levanten su mano. Tremendo. De verdad que es una cosa increíble cuando tus niños desde chiquititos, en lugar de decir yo soy Dragon Ball, ¿no?, o yo soy Goku, ¿no?, ellos te dicen un versículo. Hermanos, este libro está lleno de verdaderos héroes, de verdad. Y gente como tú, como yo, que por obediencia se convirtieron en héroes, porque si tú obedeces, te puedes convertir en un héroe también. Y una cosa que a mí me llama la atención, ¿no?, es cómo los hijos de los cristianos
no llegan a ver héroes en la palabra de Dios. Y todos quieren ser pues, los Power Rangers, ¿no? Todos quieren ser, yo no sé cuántos personajes de la televisión. No estoy diciendo que tus hijos no vean televisión, por supuesto, ¿no? Pero estoy diciendo que no hay enseñanza de la palabra y no. Por ahí alguno puede pensar, no, es que eso es trabajo del ministerio con niños, de la escuela dominical, como se le llamaba antes, ¿no? Las profesoras están haciendo mal su trabajo porque no les enseñan. No, ese es trabajo de los padres. La Biblia dice que ese es trabajo de los padres. Te decía, Pablo decía, ni contra la ley de los judíos, que en realidad es la ley de Dios. Dice, ni contra el templo, que vendría a ser, hermanos, una serie de costumbres y usos moralmente aceptados dentro de una sociedad con conciencia de la ley de Dios. Una cosa es la ley de Dios en sí y otra cosa es la conciencia que genera en el colectivo el conocimiento y la obediencia de esa ley de Dios. Hay cosas, hermanos, que se respiran en el ambiente, ¿no? Y este es a donde Pablo quiere llegar cuando menciona el templo. Hay cosas que se respiran en el ambiente. Nosotros venimos aquí a Raíces y Alas y yo le doy gracias a Dios porque respiramos un ambiente de libertad en Cristo, pero no hay libertinaje en esta iglesia. Hay libertad en Cristo. ¿Cuántos sienten que ese es un ambiente de libertad? Levanten su mano, por favor. Es un ambiente de libertad. Aquí no te decimos tienes que vestirte de esta forma. No te decimos, oye, ¿cómo se te ocurre a mí decirme Martín? La mayoría de ustedes me dicen a mí Martín, algunos, los más ungidos me dicen pastor, ¿no? ¿No? Esos son los más bendecidos, más espirituales, ¿no? No. Pero aquí no hay una imposición, hermanos, de que me digan a mí pastor, porque finalmente eso es solamente algo que hago, porque tú y yo somos iguales frente a Dios. Amén. Somos iguales, no te olvides de eso, ¿eh? Somos iguales, ¿eh? Somos iguales frente a Dios. Aquí no te decimos que no te obligamos, no te mentimos, no. Si tú no das tu ofrenda, el día de mañana no vas a comer, porque eso es mentira, hermanos. Eso no es verdad. Si tú no das tu ofrenda, te pierdes una serie de bendiciones, te pones en el papel de un hijo desobediente y lo peor, tú estás negando de que Dios es un proveedor y tú estás confiando más en mamón, en el dinero. Eso pasa una serie de cosas. Pero mañana vas a tener que comer, claro que sí, porque si Dios es tu padre, yo como padre te dijo a mi hijo no lo dejo sin comer nunca, así no me diga gracias. Aquí no te engañamos, hermanos, aquí te decimos la palabra de Dios. Esto es un ambiente de libertad, pero no es un ambiente de libertinaje. Hay cosas que se respiran en el ambiente. Y eso es bueno. Ayer con los jóvenes del refugio tuvimos nuestra primera reunión del año. Uno de los jóvenes me hizo notar algo, ¿no? Estuvimos en el campamento y creo que fue el último día, estuvimos cantando ahí con la banda, temprano en el devocional, y este joven me dijo, yo noté que los hermanos aún sin la letra, la gente dice aún sin la letra, canta con todo su corazón. Qué lindo, hermanos, esto, porque este joven me hizo notar, ¿ya?, de que aún si no tuviésemos instrumentos, esta es una iglesia donde hay adoración de verdad. Y esa es una bendición, hermanos. Hay adoración en esta iglesia. No decimos canciones. Adoramos al Señor porque el Señor nos recibe como somos para convertirnos en lo que Él quiere que seamos. Pero Él nos recibe como somos, hermanos. Tú necesitas ser mejor para venir al Señor. Tú tienes que venir al Señor para ser mejor. Y eso lo entendemos, por eso hay adoración en nuestras vidas. ¿Ya? Este es un ambiente en el cual respiramos eso. Pablo dice, nada que ofenda el ambiente de espiritualidad que se respira en mi nación, yo he ofendido. Y dice una cosa más. Volvemos al versículo 8, dice, ni contra el templo, dice, ni contra César he pecado en nada. Es decir, Pablo habla de tres elementos, ¿no? Habla de la ley de Dios, habla de la conciencia moral y espiritual de la nación y habla del gobierno. Hermanos, estas son las tres cosas donde nuestro testimonio tiene que tener influencia. Nosotros de repente, y lo hemos dicho, aquí nadie es perfecto, ¿no? Si alguien es perfecto, que escriba su libro y nos diga cómo se hace.
porque nadie es perfecto aquí. Todos estamos aquí porque somos necesitados del Señor. El Señor nos ha llamado. La iglesia es la comunidad de gente que ha sido llamada, a pesar de su pecado, y ha sido invitada a ser redimida por el Señor y a reunirse y vivir para el Señor y dar testimonio de Él. Eso es la iglesia. Entonces la iglesia somos un montón de pecadores perdonados. Nadie es perfecto. Sin embargo, hay 3 cosas que Pablo nos dice aquí sobre las cuales nosotros deberíamos ser modelo y deberíamos dar influencia. En primer lugar, sobre el conocimiento y la obediencia de la palabra de Dios. Reitero, no hay quien obedezca la palabra de Dios todo el tiempo. Siempre por ahí se nos sale algo, hermanos. No estoy auspiciando la desobediencia. Lo que estoy diciendo es que deberíamos gradualmente conocer más y obedecer más la palabra de Dios. Y si por ahí se nos sale algo, debe ser algo que no es la norma. Es una desviación momentánea, pero no es la norma. ¿Cuántos de nosotros somos un modelo en conocimiento y obediencia de la palabra de Dios? Pablo dice, pueden acusar de lo que sea, pero hay 3 cosas sobre las que yo tengo influencia y nunca me van a poder acusar. Sobre la obediencia, el conocimiento de la palabra de Dios. Yo la conozco y la obedezco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Han leído, han escuchado ese versículo, ¿verdad? ¿Crees ese versículo? ¿Obedeces ese versículo? Porque mira, ese versículo es una promesa que demanda nuestra fe, pero exige siempre un movimiento. Es imposible, hermanos, que haya algo que yo crea que no me motive a obedecer algo. Si me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa que yo estoy comprometido por mi fe a que todo lo puedo en Cristo a hacer algo. Si tú crees que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pues tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Algunos tienen problemas, yo no sé, familiares. Y dicen, yo creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no dan un solo paso. No tienen la iniciativa de ir y decir, bueno, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a mandarme a tratar de reparar lo que yo mismo he arruinado o lo que yo misma he arruinado. Algunos nos resignamos al fracaso, como si el fracaso fuera, bueno, por cierto es un terreno conocido para nosotros el fracaso, al menos para mí es un terreno muy conocido, pero no es el terreno donde estamos destinados. Dios no nos ha creado para vivir en el fracaso. Dios nos ha escogido para que nosotros nos regodeemos, nos revolquemos en el barro, en el fango, ¿no? Pero si tú dices, yo creo que Dios me puede ayudar y no haces nada, no tomas ningún paso para buscar esa ayuda del Señor y tratar de solucionar las cosas, nada se va a arreglar. El tiempo, escucha bien, el tiempo y la inercia no arreglan nada en la vida. Nada ocurre de así por casualidad. No, como yo ya vine al Señor, yo voy a esperar y el siguiente paso es de que el Señor solito va a acomodar las cosas. ¡Mentira! Así no son las cosas. En el Antiguo Testamento, Dios le dice a Moisés, aquí hay unas reglas muy interesantes. Dice, si alguien rompe las reglas de convivencia, me refiero a normas de convivencia, entonces va a tener que ir y restituir. Si le robó, tiene que ir, le dice, perdóname, he robado, primero se arrepiente con el Señor, se presenta al sacerdote, pero tiene que ir y devolver lo que robó. No. En el Nuevo Testamento Pablo dice, el que robaba ya no robe más, sino que trabaje con sus manos y tenga lo suficiente para compartir, resarcir, indemnizar, remunerar, tratar de solucionar lo que malogró. Eso se llama, señores, iniciativa, y solamente así funciona en la mente de Dios el camino de la solución de las cosas. De repente en esta mañana tú, no sé, tienes algún problema personal, lo que sea. Pablo dice, hay algo sobre lo que yo tengo influencia y yo quiero que todos lo sepan. Yo conozco, creo y obedezco la palabra de Dios. Yo no sé por la razón a la que tú hayas venido aquí, pero si hay algo de Dios que has escuchado, eso te desafía a que tú tomes un paso y comiences a solucionar las cosas. Pero hay cosas que sí de verdad son trascendentales y perjudican la comunidad. Me refiero a lo que dice Pablo en el versículo 10. Dice, Pablo dijo ante el tribunal de César, al tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Nota, Pablo no está hablando de una persona en particular. Está hablando de la comunidad y él dice, a la comunidad en realidad yo no soy una persona perjudicial para la comunidad. Y aquí, hermanos, cierro este punto de la influencia. A raíz del campamento mandé un email a algunas personas para agradecerles el gran esfuerzo
no por asistir, porque todos hicieron un gran esfuerzo en asistir y participar con su alegría, ¿no? No, sino a los que estuvieron organizando el campamento. Y en el correo les dije gracias, ¿no? Una de estas personas me respondió con una frase muy bonita, de verdad. Me dijo, estoy aquí para servir, una cosa, hago lo que puedo y espero siempre servir sin estorbar. Ahí viene el asunto, hermanos. Tú podrás fallar todo lo que quieras en diferentes terrenos, todo, pero la idea es que no estorbes el desarrollo de lo que Dios está haciendo en la comunidad. Pablo, en su testimonio, hizo algo interesante, ¿no? Él dice, mi influencia es clara en esto y por tener influencia en estas cosas, yo no estorbo. ¿Cuándo estorbas en la comunidad? Hay cosas que dañan y estorban. ¿Qué daña? La actitud también. Hay gente que de por sí, hermanos, y esto hemos hablado bastante, hay gente que tiene una actitud de verdad que desanima a todos. ¿Ha visto esa gente? Ven Fidel, ven Rodrigo, párense a mi lado. No hablo de ellos como la actitud, no. Al contrario, yo veo que ellos tienen una actitud, una sonrisa, Rodrigo, para el público. Ahí está. Ok. Miren, ¿a qué me refiero? Entonces, una persona de aquí de la iglesia, quien sea, no vamos a decir Rubén Bonilla, nos dice, no, que vamos a armar, entusiasta, ¿no? Vamos a armar los equipos de sonido aquí, vamos a dejarlos instalados ya perpetuamente aquí en este local. ¿No? Entusiasta él, ¿no? Viene así, contento, ¿no? Entonces, Rodrigo dice, ponte en esta posición, trata de imitarme, ¿ya? Vamos a hacerlo, ¿no? Así, vamos a hacerlo, nada más. Vamos a hacerlo. Muy bien. Tú di lo mismo así con entusiasmo. Vamos a hacerlo. Otra vez ese pesado. Y ya se aparece por ahí Fede, ¿no? Fede nos dice, ¿y saben qué? Todos vamos a ponernos en fila, en una lista para ayudar en el ministerio de los anfitriones, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Qué pesado ese Fede, ¿no? Qué pesado ese Fede. ¿Por qué no lo hace él, pues, no? Cargoso, ¿no? Yo no voy a hacer eso, además porque él no me cae bien, ¿no? Por ahí aparece, vamos a ver quién, aparece Daniel, ¿no? Y Daniel nos dice, ¿saben qué? Yo creo que este verano podemos hacer un grupo con los niños de ciclistas, ¿no? Les enseñamos a montar bicicleta y los enseñamos a parar de Dios y los sacamos a pasear ahí a los niños en bicicleta para que no estén aburridos. Lo que necesito es gente que preste bicicletas y gente que esté dispuesta a poner un dinero para apoyarlos a comprar unas gaseositas, una cosa para los niños. Fantástica la idea, ¿no? ¿Tú cómo dirías? Esa está para pensarla. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. No, pero ¿para qué lo voy a hacer? Esto no, ¿y qué va a servir montar bicicleta? Eso no tiene nada espiritual encima, ¿no? No tiene nada espiritual, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, dice la palabra, ¿no? Tomen asiento. Si ellos están junto a mí mucho tiempo, ¿qué va a pasar con ellos? Los voy a hacer pensar. De repente, por ahí Fidel va a decir, Martín ha dicho un versículo, ¿no? Uy, entonces tiene razón, entonces Daniel no conoce la palabra, ¿no? Por ahí él me escucha de que Fede no me cae bien. A mí, la verdad que a mí tampoco me cae muy bien Fede, ¿no? Por ahí los dos me escuchan que digo, no, que Rubén, qué pesado. Y dicen, no, sí, de verdad, ¿no? ¿Por qué no lo hace él solo? Pues no, ¿qué vamos a hacer? No. Contagia. Eso, hermanos, es estorbo. Lo quieras o no, hermanos, eso es un estorbo. Y nosotros estamos puestos aquí, vamos a ponernos de pie para terminar, hermanos. Nosotros estamos puestos aquí para tener influencia en las personas. No mencioné mucho el tema del gobierno, hermanos, pero deberíamos estar aquí nosotros para hacer una influencia en, por ejemplo, respetar la luz roja del semáforo. Por ejemplo, los límites de velocidad. Pablo dice, yo tengo influencia en estos asuntos también. No solamente asuntos de la Biblia, sino asuntos prácticos de la vida cotidiana. ¿Cuántos de nosotros moralmente rompemos reglas y le sacamos la vuelta a todo
mentimos, no cumplimos nuestra palabra. Y algunos hasta le sacan la vuelta a su esposo o a su esposa. Oye, eso no es un problema, eso es un pecado. Y la Biblia condena esas cosas. Influencia, pilar del testimonio. Influencia, no significa que no te equivocas, pero significa de que hay áreas en las que las personas pueden reconocer y tú puedes avanzar. Así que donde estás, dile: Señor, yo te agradezco porque Pablo tuvo influencia y a pesar de que cometió errores, ¿te acuerdas? Hemos mencionado con Juan Marcos, ¿te acuerdas cómo él lo juzgó? Ya no quiso, dijo, lo desecho para siempre. Y después Juan Marcos se arrepintió y fue útil, pero Bernabé, como creyó en Pablo, creyó en Juan Marcos también. Y Pablo tuvo una mala actitud allí. No, Pablo era un hombre que se equivocaba también. Cuando le gritó al sacerdote, no, dijo, ¿y tú qué vienes a mí a pegarme? Que ahorita Pablo se enojó. Y después le dijeron, oye, pero, ay, disculpen, no me di cuenta. O sea, Pablo era un hombre que se equivocaba también. No estamos hablando de un hombre perfecto, pero estamos hablando de un hombre que sobre estas tres áreas grandes tenía influencia. ¿Tienes influencia tú? Vamos a lo más pequeño, vamos al tema familiar. ¿Tienes influencia en tu familia? Si tú eres papá o mamá, en esta mañana te digo, ¿tus hijos te siguen? ¿O tú eres de los padres o mamás que dicen, preferiría que mi hijo o mi hija no siga mis pasos? Oye, qué vergüenza. Pero es que estoy haciendo mal. Pues corrígete, pues. Comienza a hacer bien, porque la Biblia nos dice que nosotros los padres somos los que proveemos para los hijos siempre. Es que no sé, soy muy débil. Pues aprende a ser fuerte, carambas. Necesitamos, hermanos, levantar una generación con un nuevo impulso, una nueva fuerza. Y si nosotros no nos arrepentimos, nosotros que somos padres, no nos arrepentimos de nuestro pecado y tratamos de arreglar nuestra vida, entonces, ¿qué esperamos de la generación que viene? No seas mediocre. Levántate, arrepiéntete. En esta mañana, si tienes algo que confesarle al Señor, dile: Señor, en esta mañana yo te confieso que no soy de influencia. Al contrario, Señor. Soy un mal ejemplo. Con hidalguía, humíllate frente al único que te debes humillar, al Señor. Dile: Señor, estoy en falta. Señor, estoy en pecado. Pero en esta mañana yo quiero reconstruir mi testimonio y quiero mejorar mi influencia. Así que, Señor, vengo a ti, pongo mi pecado a tus pies y te pido que vengas a mi vida, me transformes, seas mi Señor, me perdones y me hagas una persona de influencia. Que yo pueda construir mi vida de tal manera o reconstruir mi vida de tal manera, Señor, que pueda decirle a mis hijos, a mis nietos, a mi círculo cercano, que pueda ser así también en la iglesia, que puedan seguir mi ejemplo y pueda decir: ¿sabes qué? No soy perfecto, pero yo creo que puedes seguirme porque yo he vivido esto y lo he superado. Gracias al Señor, gloria al Señor.